Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Entonces, ahora, por ejemplo, el mundo va. El presidente francés, un poco imitando o emulando al presidente Donald Trump, bajó los impuestos a las grandes corporaciones y suspendió la ley de herencias. Acá en los Estados Unidos, el presidente Trump, pues ya más o menos conocemos su conducta, su andar, y de eso vamos a hablar con nuestro amigo, nuestro analista internacional, el señor economista y doctor Isaac Cohen, para saludarlo, y como siempre, pues muy amable con Huancavilca 830M, mi estimado Isaac. Te mandamos acá un gran abrazo con Patricia Ruiz, Patti, y como siempre, pues tu amigo Clever Chica. Bienvenido, buenos días. Gracias, muy buenos días, Clever, muy buenos días, Patti. No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero un gusto saludarla. Sí, es guapa, soltera, mujer de empresa, gana bien. Ahí está, esa es una presentación rapidita que te la hago. Me da mucho gusto. Isaac, ahora, el mes de marzo se presenta con muchas expectativas en la economía norteamericana, ¿no es cierto? Porque por un lado yo creo que ya se va a posesionar el nuevo presidente del Federal Reserve, por otro lado pues se anuncia ya otro incremento a las tasas de interés, por allá se está cuidando la inflación. Coméntanos un poco qué ves tú en el corto y mediano plazo en la economía norteamericana, mi estimado Isaac. Con mucho gusto, Clever. Siempre un placer estar con Huancavilca. Pues hay que decir de que efectivamente el mes de marzo nos va a traer algunas sorpresas porque en Estados Unidos, por ejemplo, la bolsa de valores se vino abajo, espantada porque el gobierno está gastando como el Partido Republicano nunca lo había hecho. Se han olvidado que no les gustan los saldos rojos en las cuentas del gobierno y están gastando, han rebajado impuestos, han aprobado un presupuesto con un saldo rojo enorme, y eso significa de que cuando el gobierno se pone a gastar, pues lo que se nos viene encima es la inflación. Y de hecho, los índices de precios han empezado a experimentar alzas. El petróleo se mantiene por encima de $60 por barril, lo cual se refleja inmediatamente en el costo de la gasolina, que es muy inflacionario, y el resto del índice de precios al consumidor ha subido también. Cosa muy extraña, porque la inflación en Estados Unidos se ha mantenido durante los últimos 5 años por debajo del 2%, que quisiera la Reserva Federal que estuviera. Y además tenemos que la economía está casi pleno empleo porque estamos en 4,1%. El banco Chase Manhattan acaba de hacer una proyección que probablemente a fines de este año vamos a tener 3,5% de desempleo. De manera que en esas condiciones empezar a gastar más como lo quiere hacer el gobierno, pues lo que augura es inflación. Y esto es lo primero que le toca al nuevo presidente de la Reserva Federal en la próxima reunión del Comité de Mercado Abierto el 20 y 21 de marzo, cuando ya va a ver las cifras sobre el índice de precios de productos gastos de consumo, el cual es el índice preferido por la Reserva Federal para medir la inflación. Eso lo vamos a conocer el 1 de marzo. Entonces, pues ahí la perspectiva de que empiece a subir la tasa de interés es muy alta, los mercados ya lo están descontando, y estamos en una situación de expectativa por eso, y los mercados lo reflejan. Hay volatilidad en Wall Street, amanece a la baja, amanece arriba. Por supuesto que la bolsa no determina la economía está bien, pero la bolsa está espantada. 7:44 minutos, dialogando con nuestro amigo, compañero, colega, el doctor Isaac Cohen. Isaac, leí
de ahí la semana anterior que el presidente Trump está proyectando una inversión de 2 millones o 2 billones de dólares para destinarlo a la obra de infraestructura, llámese pues mejoramiento de carreteras, de autopistas, de puentes, etcétera, etcétera, con el propósito de mejorar la producción, de mejorar el empleo, de darle más velocidad, si se quiere decir así, a la demanda agregada norteamericana, Isaac. Efectivamente, Clever, ese es otro indicador, ni te lo mencioné en la introducción, porque todavía no se aprueba, es simplemente una propuesta del presidente, en donde dice de que por lo menos para comenzar, quiere entrar con, bueno, en español le llamamos un billón, ¿no? Que es una cifra que tiene 12 ceros de dólares en infraestructura. Ahora, el secreto ahí es de que no lo quiere gastar el gobierno. El gobierno lo que dice es que quiere estimular a los estados de la federación y al sector privado a que se pongan a gastar esa cantidad. Pero si esa cantidad se le inyecta a la economía, es otra razón para que tengamos mayor inflación. Y es que la economía está pues creciendo más o menos bien 2,5%. La proyección hecha por el informe económico del presidente Trump que acaba de salir es que la economía va a crecer 3%. Por lo menos ya no están diciendo que va a crecer 4%, porque si se ponen a hacerla crecer 4% con pleno empleo como estamos, pues vamos a tener seguramente alzas de salarios inmediatamente y lo que pasa es que vamos a tener mayor inflación. Y eso la Reserva Federal no lo va a permitir, aunque el nuevo presidente de la Reserva Federal sea un republicano, designado por el propio presidente Donald Trump, quien no quiso renovar a la expresidenta Janet Yellen, quien se fue a trabajar a la Brookings Institution, que es una entidad de investigación, y se fue a la vida privada, habiendo entregado una economía que se encuentra bastante bien. Entonces, gastar más en este momento, rebajar impuestos, aprobar un presupuesto con un saldo rojo enorme, los mercados saben leer, y eso es lo que han hecho. Ahora 7:47 en Ecuador continental. Isaac, ahora, ¿cuál ha sido el efecto o todavía no se ve el efecto, no se siente el efecto de esta reforma fiscal que se hizo por parte del gobierno de Donald Trump y que lo aprobó obviamente el Congreso norteamericano? Esto es de bajar el impuesto del 35 al 21% a las grandes corporaciones y también, ¿por qué no?, a las clases medias bajarle los impuestos. Insisto, ya se están viendo los efectos, ya hay los resultados posibles en la economía norteamericana. Bueno, hay empresas que han reconocido que van a tener una rebaja importante de impuestos y algunas de ellas han anunciado bonificaciones para sus empleados, por ejemplo, con el propósito de distribuir los efectos de esta reducción de impuestos. Otras han dicho que van a traer dinero de afuera, porque muchas empresas de Estados Unidos tienen inversiones en el exterior y las ganancias de esas inversiones, mientras no las traen a Estados Unidos, no causan impuestos en Estados Unidos. Entonces, muchas tienen el dinero acumulado afuera para evitar pagar impuestos acá. Entonces, como han rebajado los impuestos, algunas han anunciado que van a empezar a traer todo ese dinero para acá. No se siente todavía realmente el impacto en el gasto de las personas, en el gasto de las empresas, en la inversión, por ejemplo. No se siente todavía y no es seguro que las empresas se dediquen a invertir con ese dinero. Algunas lo que van a hacer es que van a repartir dividendos entre sus accionistas y no van a invertir, pero eso está por verse todavía. Lo que ha afectado la rebaja de impuestos es la confianza, porque las empresas se sienten muy emocionadas por esta rebaja
y entonces empieza a haber una cierta, hubo una ola de optimismo en la bolsa de valores que impulsó el Dow Jones por encima de 27,000 puntos. Y ahora pues se ha rebajado nuevamente a 24,000 cuando se empezó a dar cuenta el sector privado de que de aquí en adelante lo que viene es un aumento del gasto público, precisamente por la rebaja de impuestos. Entonces hubo como una ilusión primera, como cuando la gente se enamora por primera vez, y resulta de que con el tiempo se empezaron a dar cuenta de que el gobierno quiere gastar y gastar y gastar. Y lo que pasa es que esto no es lo que ha hecho tradicionalmente el Partido Republicano. Eso mismo iba a decir, ¿no? Es una cosa totalmente opuesta a la práctica del Partido Republicano, que no es precisamente gastador, más bien el Partido Demócrata es el gastador, pues, Isaac. Pues eso era antes de la era del señor Trump, porque ahora, en la actualidad, el presidente Trump lo que dice es que no, que él quiere hacer crecer esta economía mucho más, y por consiguiente lo que va a hacer es gastar más. El liderazgo del Partido Republicano en el Congreso está pues absolutamente perplejo con esto y ha acompañado al presidente. Y eso quiere decir que el Partido Republicano ha cambiado profundamente. Hay otro cambio en el Partido Republicano que es muy importante, que es el libre comercio. El Partido Republicano es el partido del libre comercio. Ahora resulta que son partidarios del proteccionismo y que no tienen interés en los tratados de libre comercio. Ahí están las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en curso. No se sabe dónde van a terminar. Entonces el Partido Republicano en Estados Unidos ha cambiado su filosofía, definitivamente. 7:51 minutos en Huacavilca, 8:30 la Che Grande de la Información, dialogando esta mañana, como siempre, con el economista y doctor Isaac Cohen, analista económico internacional desde Washington, D.C. En estos momentos, para todos los oyentes de Huacavilca 830M, recordemos que Isaac colabora con nuestra página web todas las semanas con sus importantes comentarios a través de artículos con mucha experiencia, mucho aplomo de todo lo que acontece en el mundo en materia económica. Usted, Pati, tiene inquietudes para Isaac. Sí, economista, buenos días. Una consulta con respecto ya a lo que se ve en la economía ecuatoriana y lo que podría estar aprobando ya el Senado, porque ya la Cámara de Congreso ya lo aprobó, el sistema de preferencias arancelarias con el Ecuador. ¿Cuáles son las expectativas desde su óptica del beneficio principal, que por supuesto lo tenemos, pero que es muy cortoplacista? Es importante tener tratados de inversión que realmente sean más a largo plazo. Efectivamente, yo creo que es una muy buena noticia para el sector exportador del Ecuador, la aprobación de las preferencias, efectivamente, como usted muy bien lo dice, Pati, en el Senado, falta la Cámara, pero eso seguramente va a salir, y creo que es muy importante para sostener la diversificación del sector exportador del Ecuador, porque abastecer el mercado de Estados Unidos en ciertos productos pues genera demanda para productos que no necesariamente se pueden vender en otro lado. Yo, por ejemplo, para darle un ejemplo, encuentro mangos del Ecuador en el supermercado acá en Estados Unidos, lo cual es parte de la manera como funcionan estas preferencias arancelarias. En otros tiempos, Ecuador tuvo la oportunidad de negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, como lo hizo Colombia, lo hizo Perú, lo hizo Chile, lo hizo Centroamérica, pero parece que no hubo interés en aquella oportunidad. Ahora los tiempos han cambiado y yo diría que la posibilidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos pues no es tan posible como lo fue en un tiempo, pero definitivamente el acceso a las preferencias es una medida positiva para la diversificación del sector exportador del Ecuador. Regresando al tema de las tasas de interés que ya para el mes de enero subieron de 1.25 a 1.5 en Estados Unidos,
¿cuál ha sido el impacto real, sobre todo para la economía del país? Bueno, el dinero se hace más caro cuando la Reserva Federal empuja la tasa de interés hacia arriba. Y eso afecta definitivamente los mercados, porque el consumidor resiente pagar más tasas, más intereses, por ejemplo, sobre el saldo de sus tarjetas. Y hemos visto que el mercado de inmuebles en Estados Unidos se ha resentido precisamente por la expectativa de que van a subir las tasas de interés. Y de hecho, pues estamos a la espera de esta reunión de la Reserva Federal el 20 y 21 de marzo, en donde se supone que vamos a tener la primera alza de la tasa de interés de este año y la primera del nuevo presidente de la Reserva Federal, porque estamos estrenando presidente de la Reserva Federal y nadie sabe muy bien por dónde, a pesar de que estaba en la Junta de la Reserva Federal y ahora lo ha promovido el presidente Trump a presidente. Entonces, no se sabe exactamente si va a haber algún cambio en la orientación del Banco Central. Hay mucha expectativa respecto a eso. Principalmente el sector automovilístico también se va a resentir, ¿no? Aparte del hipotecario que usted estaba haciendo el análisis. Efectivamente, pero porque los automóviles generalmente se compran al crédito. Y si hay un alza de la tasa de interés, pues los automóviles se van a volver más caros. La tasa de interés es la manera como el Banco Central frena la economía. ¿La frena o la estimula? Hemos tenido tasas cercanas a cero. En este momento se pone dinero en el banco en Estados Unidos, no gana ni 1% de interés al año, el dinero. Entonces eso significa de que los inversionistas han ido a buscar inversiones que tengan mejor rendimiento y lo han encontrado en la bolsa de valores. La bolsa de valores ha tenido un alza espectacular en Estados Unidos de los últimos 5 años. Sostenidamente había venido subiendo la bolsa, pero se espantó la bolsa el mes pasado precisamente porque empezaron los inversionistas a descubrir de que el gobierno está gastando, y eso a la Reserva Federal lo que le indica es de que va a tener que subir la tasa. Y si sube la tasa, si el banco le paga mejor al inversionista sus ahorros, pues ¿para qué los va a arriesgar en la bolsa si el banco le está pagando bien? Ahora 7:56 en Ecuador continental. No olvidemos, Isaac, que la tasa de interés es un instrumento de política monetaria y que además de servir para controlar la cantidad de dinero en circulación o en manos del público, sirve para otras cosas, entre otras las inversiones. Pero quería consultarte, mi querido Isaac. Estados Unidos hoy por hoy produce 10 millones de barriles diarios de petróleo. Curiosamente, pues ya hace unos, creo que 2 años, 3 años, viene exportando petróleo y de acuerdo a las estadísticas, pues de estos 10 millones de barriles diarios que produce, deja para el consumo interno 1,5 millones y el resto lo exporta. La pregunta que te hago, Isaac, es: el precio del barril sigue creciendo en el mercado internacional, por un lado, y los precios, como lo dijiste al comienzo del diálogo, de la gasolina no baja, aún produciendo petróleo en la economía norteamericana. ¿A qué se debe este fenómeno, mi estimado Isaac? Bueno, hay cambios enormes en el mercado mundial de petróleo, causados en gran parte por el aumento de la producción en Estados Unidos. Ahora, el mercado de petróleo se encuentra en este momento empujado, el precio del petróleo está siendo empujado hacia arriba por el hecho de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a la cual pertenece Ecuador, ha restringido la producción precisamente para tratar de mantener los precios altos, para evitar que un exceso de producción vaya a empujar los precios hacia abajo. Y ha habido un compromiso entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, con Rusia, que es el primer productor mundial de petróleo, y en la OPEP se encuentra Arabia Saudita, que es el segundo más importante.
para mantener baja la producción con el propósito de que los precios no se caigan. Ahora ahí viene la parte del hecho de que Estados Unidos, como muy bien lo dijiste, al llegar a más o menos 10 millones de barriles por día, está ya acercándose a Arabia Saudita como el segundo productor mundial de petróleo. Y la producción de petróleo en Estados Unidos se convierte en una especie de techo para el precio del petróleo. Porque si el precio sube mucho, los productores en Estados Unidos van a aumentar la producción, porque no están amarrados por el acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y entonces estamos viendo de un fenómeno muy interesante, que antes, cuando Estados Unidos compraba mucho petróleo en el mercado mundial, cuando el precio del petróleo subía, la economía de Estados Unidos se venía para abajo. Ahora, cuando el precio del petróleo sube, los Estados Unidos aumentan la producción y la economía de Estados Unidos recibe un estímulo. Entonces ha cambiado el mercado petrolero mundial. Primero están las restricciones de la OPEP, que han ayudado a que los precios se mantengan en alrededor de $60. En segundo lugar está el aumento de la producción en Estados Unidos, que está sirviendo de techo, por así decir, a la posibilidad de que los precios se vayan muy para arriba, y que beneficia a los exportadores en Estados Unidos. Además, Estados Unidos se ha convertido ya en un exportador de gas. Los dos principales compradores de gas en Estados Unidos son México y Canadá, que son, por cierto, los dos principales abastecedores de petróleo de Estados Unidos. Porque este es otro fenómeno. Estados Unidos ya no depende tanto del petróleo del Medio Oriente. Y el Medio Oriente, que es la zona más volátil del mundo, y que hay más tensión en el mundo, antes, cuando había cualquier dificultad en el Medio Oriente, inmediatamente se reflejaba en el precio del petróleo. Hoy en día el principal comprador de petróleo en el Medio Oriente es China, y Estados Unidos ha dejado de comprar mucho petróleo en el Medio Oriente. Entonces ha habido un cambio enorme en el mercado petrolero mundial. Bueno, 8:01. Se nos fue el tiempo, Isaac. Te lo dejo ahí nada más en el tintero. Cuidado, se agrava el problema entre Irán e Israel, y eso va a tener obviamente un efecto en el mercado del petróleo. Te mando un abrazo, como siempre, muy generoso de tu parte para los oyentes de Huancavilca 830M. Que te vaya bien, un buen fin de semana. Efectivamente, Clever, un abrazo para ustedes. Pati, encantado de conocerla y de dialogar. Va a ser un gusto hacerlo cada semana, con mucho gusto. Muchos saludos a todos y que tengan excelente fin de semana. Huancavelica, la H grande de la información.